Epílogo. Los primeros pasos, cuando Dwight entró en la sala de conferencias por última vez, ya no tenía miedo. En cambio, sintió un poco de melancolía. Había llegado a admirar y respetar a muchos de los humanos con los que había trabajado aquí. Después de ese día, la zona de emergencia debía ser desmantelada, y los esfuerzos de ayuda y recuperación se trasladaron a otra instalación. Incluso la ciudad de las Ipines ya no era lo que era. Había dejado de existir oficialmente en el mes desde que el contragolpe ETS fue lanzado en masa. Los equipos de materiales peligrosos habían venido para recoger la comida en mal estado de los mercados y las casas, pero las casas que se habían incendiado debido a incendios accidentales se quedaron en ruinas. Técnicamente, casi todas las casas de la ciudad estaban en ejecución hipotecaria, sin embargo, no había suficiente infraestructura recuperada para colocar los letreros necesarios. La notable excepción fue la casa de Kevin, pero incluso él no expresó su deseo de volver a ella, considerando que viviría en una ciudad con una población de 1. En cambio, en silencio limpió la casa de cualquier cosa de valor sentimental, vació la nevera y apagó todo. Ni siquiera el hogar humano de Sunset era especial. Una vez que Dwight diseñó lo que llamó Magic Mirror Mark II, el portal original se cerró definitivamente. El espejo se trasladaría más tarde ese día a una instalación permanente en la costa este. Los científicos con los que había estado rodeada comenzarían a ser reemplazados por diplomáticos, políticos y economistas. Si bien obtener una comprensión de la magia aún era importante, lograr que la humanidad volviera a ponerse en pie lo era aún más. Dwight al menos podría esperar reuniones en persona más largas con el presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora, su única exposición a él, aparte de la teleconferencia, había sido su visita a las operaciones de la zona de emergencia 2 semanas antes, un evento que había sido más para la prensa que cualquier otra cosa. Se pretendía dar la impresión de que las cosas estaban bajo control a pesar de que todavía estaban lejos de ese punto. Dwight saltó a su asiento cuando los agentes del servicio secreto asignados a ella cerraron la puerta detrás de ella. Miró por encima de los rostros familiares durante un momento prolongado como para fijarlos en sus recuerdos. Respiró hondo y dijo, «Bien, ¿cuál es el veredicto final?» Había sentido que el ambiente en la mesa era el más ligero que había tenido en mucho tiempo, por lo tanto, anticipó buenas noticias. Sandra incluso sonrió mientras consultaba una de sus carpetas. Los magos ecuestres están viendo un éxito casi total en revertir las transformaciones parciales que no han llegado más allá de la aparición de una cola, y hasta un 80% de éxito en aquellos que tienen las orejas modificadas. Dwight dio un suspiro de alivio. No están teniendo ningún problema con las concentraciones persistentes de la magia de transformación. No desde que se te ocurrió la idea de emparejar a cada mago con un pony de cristal. Dwight sonrió lentamente. Una vez que descubrió la habilidad del pony de cristal para transformar un tipo de magia en otra, no pasó mucho tiempo para que ella y Sunburst encontraran un medio para usarlas para ayudar a drenar el grupo restante de magia de transformación. Eso había frenado y detenido las transformaciones en curso, y aquellos que no habían progresado demasiado habían presentado la oportunidad de recuperar la mayor parte de su resonancia mórfica humana original. Sin embargo, no todo era color de rosa. Todavía tenían algunos en un estado parcialmente transformado. Algunos se quejaban amargamente por el hecho de no volver a cambiarlos a humanos. Algunos exigían que se les permitiera completar la transformación. Sin embargo, lo que realmente estaba en la mente de Dwight era el mayor problema pendiente, y por eso preguntó, ¿tenemos números finales sobre cuántos humanos están completamente transformados? Me referiré al señor Heller en eso, dijo Sandra. Anthony se inclinó hacia adelante en su asiento y entrelazó los dedos. Esta es solo una estimación aproximada, pero es de alrededor de 326 millones en todo el mundo. De eso, el número en los Estados Unidos es un poco más de 90 millones. Él pausó. Así que los números terminaron entre los mejores y peores escenarios. Kevin lo miró pensativo. Eso es poco más de una cuarta parte de la población de los Estados Unidos. ¿Dónde se concentran más? El Front Range y otros estados del oeste, además de partes del medio oeste, suroeste y noroeste del Pacífico.
También tenemos algunas poblaciones grandes en Florida y partes del sur. Los menos afectados parecen ser la costa este y los estados del norte, pero allí realmente no es un solo estado en la Unión que no sea Hawái que no tenga al menos una población transformada. Anthony se volvió hacia Dwight. Sin embargo, espero escuchar algo que pueda reducir esos números. Y puedo tener algunas buenas noticias para ti en ese sentido, dijo Dwight con voz cautelosa. Sunburst y yo estudiamos los resultados de los primeros esfuerzos para aplicar el hechizo de reversión. Es posible construir sobre eso y crear un nuevo hechizo de transformación inversa que hará que una persona totalmente transformada vuelva a ser humana. Varios suspiros audibles de alivio recorrieron a los asistentes. Sin embargo, hay dos asuntos a considerar, declaró Dwight. Primero, tiempo. Lo que hace que esto sea posible en primer lugar es el hecho de que la resonancia mórfica contiene un leve eco de su composición humana original. No es suficiente para devolver a la persona exactamente a lo que era antes, pero cerca. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa, más se desvanece el eco y más difícil será acercarnos a lo que eran antes. Nuestro gobierno y sus aliados están comprometidos a hacer lo que sea necesario para revertir esto, dijo Anthony. ¿Cuál es el segundo asunto? Dwight vaciló. No había querido remover la olla cuando las cosas estaban mejorando, pero no tenía otra opción. Segundo, la disposición de los transformados para volverse humanos nuevamente. Anthony suspiró y se limpió la cara con la mano. Dwight, con el debido respeto, es mejor dejarlo, no tiene nada que ver con la moral o la ética. Dwight exclamó. Tiene que ver con la limitación del hechizo de transformación inversa. El hechizo original de Sunset no tenía esa limitación. No, porque no es lo mismo. Su hechizo seleccionó una forma de pony apropiada para ellos en base a criterios externos. Aquí estamos tratando de tomar un pony y devolverlos a donde estaban cuando comenzaron. Eso es completamente esfuerzo diferente. De lo contrario, no se convierte en un hechizo de transformación inversa, sino en otro hechizo de transformación. De nuevo vuelve a lo que dije antes. Creamos cualquier forma humana que creamos que está bien para ellos solo por cambiarlos de nuevo a humano. No es solo otro caso de tomar una decisión por ellos. El consenso general sigue siendo que no están en su sano juicio. Sí, lo sé, dijo Dwight con voz irritada. No necesitas seguir recordándome eso. Te estoy diciendo cuáles son tus opciones. Si quieres que las cosas vuelvan a ser como eran, tiene que ser con su consentimiento. Tienen que estar en contacto con su humanidad para que el hechizo funcione correctamente. El silencio la saludó cuando Anthony miró a los demás. Dwight se dio cuenta de que tal vez estaba siendo algo idealista en su creencia de que los transformados podían pensar por sí mismos, y tal vez su juicio estaba un poco teñido por el destino que los humanos eligieron para Sunset, pero no podía evitarlo si la magia funcionaba. De esa manera. Al menos por lo que estaba dispuesta a crear para ellos. La única alternativa es un hechizo de transformación genérico que los devolverá a una apariencia aproximada de lo que eran, dijo Dwight en voz baja. Pero, una vez más, te verías obligado a elegir lo que creas que es mejor, y no creo que sea mejor de lo que ya les sucedió. Creo que el hechizo de transformación inversa funcionará mejor a largo plazo. Dijiste que había una limitación de tiempo, dijo Anthony. ¿De cuánto estamos hablando aquí? En ese sentido, tengo más buenas noticias. Pasarán otros 6 u 8 meses antes de que el eco sea insostenible para una transformación inversa exitosa. Por supuesto, cuanto antes lo haga, mejor. Kevin se volvió hacia Anthony. Para mí, eso suena como el mejor compromiso posible. ¿En qué manera? Anthony preguntó. Piensa en la logística, dijo Kevin. En lugar de tener que acudir a ellos, puedes hacer que vengan a ti estableciendo instalaciones donde puedan aplicar el hechizo. Luego, puedes concentrarte en los esfuerzos para convencer a las personas de que cambien en lugar de lidiar con los problemas éticos de forzar otra transformación más en ellos. Ese fue mi pensamiento también, dijo Dwight. He descubierto que los humanos son muy buenos para establecer grandes organizaciones. Sugiero llamarlo algo así como regreso a la humanidad, o tal vez la oficina de humanización. Probablemente puedas encontrar un nombre más pegadizo que yo.
Con todos los recursos disponibles, tengo que estar de acuerdo, dijo Sandra. Creo que esa idea tiene la mejor oportunidad de funcionar. Y es posible que ya tengas a alguien dispuesto a ser uno de los primeros en aprovechar esto, dijo Kevin. Entiendo que Henry Tanner está contemplando volverse humana de nuevo. Dwight trató de tomar eso como más buenas noticias. Había esperado salvar a algunos de la familia Tanner, pero ahora Sarah, Laura y, más recientemente, Harold tenían cutie marks. Solo Henry y Bob no lo hicieron, y Bob seguía contemplando lo que quería hacer. Bob fue un caso interesante, y Dwight esperaba tener la oportunidad de hablar con él antes de que ella se mudara a la costa este. A pesar de estar todavía en la cerca sobre si quería seguir siendo un pony, fue el más logrado en magia de cualquiera de los transformados que ella conocía. Al mismo tiempo, debo advertir que hay una complicación adicional, dijo Sandra. A partir de la última serie de exámenes médicos de los residentes del primer asentamiento, hemos confirmado 3 nuevos embarazos entre las yeguas. No habrá transformación inversa para ellos, dijo Dwight. Sus potros no nacidos no tienen ecos de humanidad en su resonancia mórfica. Ya lo he confirmado. No podemos decirle a la gente que no quede embarazada, dijo Anthony. No, pero podemos informarles sobre los riesgos, al igual que podemos con respecto a la adquisición de una cutie mark. Es todo lo que podemos hacer en este momento, pero de todo lo demás que hemos encontrado, este es el más viable. Anthony lo consideró. Si se te ocurrió un hechizo de transformación humana más genérico, me opondría fuertemente a que se use en potros no nacidos, dijo Dwight. Y dudo sinceramente que encuentres un mago ecuestre que esté dispuesto a lanzarlo, y no voy a obligarlos a hacerlo. Seré brutalmente honesta con todos ustedes. No sanciono la idea de forzando otra transformación en cualquiera de ellos. Voy a diferir a las autoridades de su gobierno tanto como pueda, pero no estoy dispuesto a comprometer mis creencias. Sandra se volvió hacia Anthony. Voy a tener que estar de acuerdo con Dwight aquí. Hay casos en los que esta transformación eliminó efectivamente cualquier trauma emocional o psicológico que estaban atravesando. Si existe la más mínima posibilidad de que una reversión enérgica de la transformación traiga eso de vuelta, puede ser difícil encontrar médicos dispuestos a sancionarlo. Luego hay conceptos que aún debatimos vociferantemente entre nosotros que la transformación resolvió para ellos, como la identidad de género, y por lo tanto corre el riesgo de que alguien con una agenda una decisión para ellos. Anthony cruzó las manos debajo de la barbilla y guardó silencio por unos momentos. Cuando finalmente habló, fue en tonos medidos. Todo esto tendrá que decidirse a un nivel superior, por lo que sugiero que Dwight les presente su caso una vez que se traslade a las nuevas instalaciones. ¿Pero cuál es su opinión, señor Yer? Dwight preguntó. ¿Importa? Para mí, lo hace, dijo Dwight. Tal vez no hemos estado de acuerdo en todo, pero tengo un gran respeto por ti. Tu opinión me importa. Anthony sonrió levemente y bajó las manos. Sí, creo que lo que proponen es lo que deberíamos hacer en el futuro. Para ser completamente franco, el gobierno se está quedando sin humo en este punto. Hemos agotado casi todos nuestros recursos solo tratando de mantener las luces encendidas en este país, y tener la carga de perseguir a los transformados y aplicarles un nuevo hechizo es solo una cosa más que no podemos manejar en este momento. Eso es, una gran admisión, dijo Kevin con voz suave. Y ciertamente no uno que el presidente quiera que escuchen los medios, dijo Anthony. Se podría ver como darse por vencido y dejar que los transformados se las arreglen solos. El hecho de que realmente puedan valerse por sí mismos es una espada de doble filo en este caso. En este momento, hay una gran división en este país. Tenemos seres humanos que quieren todo para volver a la normalidad y verlo transformado como una amenaza para eso, y hemos transformado a los humanos en diferentes estados de pensamiento sobre cómo manejar esto. ¿Qué fue eso? Dijo Sandra. ¿Estás diciendo que no todos están siguiendo la visión de Sunset? Entonces, ¿qué hizo la princesa Luna está funcionando? Dwight dijo con voz esperanzada. Si por trabajar te refieres a confusión general, entonces supongo que sí, dijo Anthony. Parece depender del tamaño de la comunidad.
Las comunidades grandes tienden a permanecer aisladas y separadas, mientras que las más pequeñas están más dispuestas a interactuar con los humanos o incluso vivir entre ellos. Una de las razones por las que nuestro sector tecnológico se ha visto tan afectado se debe a la gran concentración de la industria de TI con sede en Denver, que se ha convertido efectivamente en una gran comunidad de ponis. Es un comienzo, dijo Dwight. Un primer paso. Sí lo es. Anthony retrocedió un poco. Y a menos que haya algo más, tengo que hacer un anuncio. Después de hoy, estaré oficialmente fuera del proyecto de recuperación. Lamento escuchar eso, señor Ayer, dijo Dwight. Espero que no te hayas puesto del lado malo de alguien cuando transmitiste algunas de nuestras ideas más radicales, dijo Kevin. Anthony se rió brevemente. Si bien he estado revolviendo numerosas plumas, esa no es la razón de mi partida. No me quitaron, me estoy quitando. No entiendo, dijo Dwight. Dije desde el principio que no soy diplomático, pero me retuvieron por mis habilidades organizativas, entre otras cosas. En este punto, siento que mis talentos podrían ser mejor servidos en otros lugares. He pedido ser degradado para responderle a un agente de campo. El FBI está formando un nuevo grupo dedicado a ayudar a proteger a los transformados, y tengo la intención de ser parte de eso. Dwight sonrió lentamente. Todavía espero para el día que podamos transformar el mayor número posible, pero el mensaje está llegando alto y claro, dijo Anthony. Habrá una población de ponis en este planeta en el futuro previsible, y mientras aquellos en este país sigan siendo considerados estadounidenses, tengo el deber jurado de protegerlos. El pauso. Independientemente de si son estadounidenses o no, siento que no merecen ser perseguidos por lo que se han convertido. Incluso aquellos que creen que necesitan seguir siendo ponis solo están haciendo lo que el resto de nosotros. Tratar de sobrevivir y protegerse a sí mismos y a sus familias. Él miró a su alrededor. Reunión aplazada. Dwight saltó de su asiento y trotó hacia Anthony. Señor Ayer, por favor, llámame Anthony. No estoy en ninguna capacidad oficial en este proyecto ahora. Dwight sonrió. Solo quería decirte que espero verte de nuevo. Anthony sonrió. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Sin embargo, quería preguntarte algo. Por supuesto. Este eco persistente de la humanidad que descubriste. ¿Es eso algo que Sun Ce hubiera sabido alguna vez? Lo dudo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba allí hasta que los primeros resultados volvieron de los intentos iniciales de revertir la transformación parcial. Fue una sorpresa inesperada pero agradable. ¿Alguna explicación que no requiera que sepa cómo funciona la magia? Dwight lo consideró. Una cosa que me ha impresionado constantemente es la tenacidad y la resolución de la humanidad. Creo que la razón por la que eres así es porque te forzaron a construir una civilización entera sin magia. Luchaste cada centímetro del camino para llegar a donde estás ahora. A lo largo de los milenios, eso probablemente afectó tu resonancia mórfica. Se volvió tan difícil como la humanidad tuvo que ser. Anthony sonrió. Gracias por eso. Debería decirte algo. Te hemos estado protegiendo de ser golpeado con solicitudes de tu tiempo por parte de los físicos. Estoy segura de que querrán trabajar conmigo para comprender mejor la magia. Es más que eso, dijo Anthony. Ya lo han estado investigando. Han sacado viejos informes de su investigación sobre el acelerador de partículas que mostraban eventos anómalos que nunca podrían reproducir. La mayoría había sido relegada a errores en el equipo o la teoría. Están comenzando a ver patrones emerge. Otro primer paso. Dwight sonrió. Sí, otro primer paso. Kevin había querido hablar con Dwight una vez más, pero cuando la vio hablar con Anthony primero, esperó su tiempo esperando fuera de la habitación. Se sintió aliviado al ver a Dwight emerger de buen humor. Estaba muy lejos de la primera semana después de la muerte de Sun Ce, cuando parecía que no quería hablar con nadie fuera de su capacidad oficial. Incluso trotó hacia él cuando lo vio parado allí. Kevin, esta puede ser la última vez que nos vemos por un tiempo. Solo quería decirte qué gran placer ha sido trabajar contigo. Kevin sonrió. Comparto el mismo sentimiento.
Lo admito, nunca pensé que realmente encontraría un ser de otro mundo, y ciertamente no en este contexto. Realmente espero que el contexto cambie para mejor eventualmente, pero ese día probablemente aún esté lejos, dijo Duilig con una voz más sombría. Si no te importa que te pregunte, ¿cómo te vas con respecto a la muerte de tu tía? Si necesitas hablar con alguien antes de irte, por favor, no lo dudes. Duilig le dedicó una leve sonrisa. Gracias, Kevin. Me doy cuenta de que también has perdido a alguien cercano a ti. Sé por experiencia propia que provocó mucho resentimiento de mi parte, explicó Kevin. Pasé por un periodo bastante oscuro. Te vi comenzar a pasar por lo mismo durante esos primeros días. Quería acercarme a ti, pero, lo sé, no lo hice más fácil. Duilig vaciló, luego continuó en voz baja. Seré honesta contigo, Kevin. Esos primeros días, realmente me estaba presionando. No quería. Después de lanzar el contrahechizo, quería alejarme de todo. Sentí que no tiene que suceder de esa manera, a Sunset se le podría haber dado otra oportunidad. Nunca sabremos ahora si podría haberse dado la vuelta. Supongo que todavía tengo algo de resentimiento por eso. Se agradece que haya seguido dedicado a ayudarnos. Kevin miró la forma en que Anthony se había ido. Señor Heller, Anthony, es decir, me confío que la decisión no se tomó a la ligera. Sabían que se arriesgaban a abrir una grieta en su mundo. Quizás podrían ser considerados culpables de algo de frío cálculo de que Sunset fue acusado. Celestia siente que podría haberse manejado mejor, dijo Duilig. Pero ella ve esta acción como más trágica que hostil. Tendemos a perdonar tanto como podemos, y esto fue un desafío mucho más difícil de lo habitual. Duilig hizo una pausa. Todavía estamos trabajando en ello, pero vemos el panorama general como más importante. Al menos la mayoría de nosotros lo hacemos. Más. Duilig suspiró. Los nobles de Canterlot no están contentos, y eso es un eufemismo. Si bien no tienen poder político directo sobre Celestia y Luna, tienen la capacidad de influir en la opinión pública. A pesar de que nuestros gobernantes serían considerados monarcas absolutos en su cultura, valoran libertad, y no quieren censurar a nadie. Para ser sincero, ningún resultado hubiera complacido a los nobles, excepto que Sunset regresara a Equestria, y eso simplemente no fue posible. Sinceramente, no sé qué hubiera sido mejor para mí, dijo Kevin. Matar a Sunset por completo parecía un poco miope, por un lado, pero puedo ver dónde un juicio podría haberse convertido fácilmente en un completo espectáculo y posiblemente provocó más resentimiento hacia Equestria. Todos cometieron errores, dijo Duilig. El resultado final es el mismo. Hay un desastre que limpiar. Kevin entendió esto tal vez más de lo que Duilig se dio cuenta. La gran tragedia no fue que Sunset hubiera sido asesinada, sino cómo había sucedido. Había sido efectivamente un suicidio premeditado. En sus momentos más oscuros después de la muerte de su esposa, esos pensamientos peligrosos habían pasado por su propia mente. Afortunadamente, tenía un amigo que lo ayudó a salir del borde y buscar asesoramiento. Quizás había quienes se consolaban con el fallecimiento de Sunset, o quizás incluso se regocijaban por ello. Kevin no pudo evitar sentir un poco de pena por ella. Su familia está haciendo frente. También como se puede esperar, dijo Duilig. Celebramos un funeral privado y silencioso para ella. Solo una familia inmediata. Intentamos centrarnos en las cosas buenas de ella, al menos en lo que recordamos de ella. Kevin se alegró de escuchar que la familia de Duilig tenía algún cierre. En cierto modo, era algo que la Tierra necesitaba ahora. El viejo mundo que la gente conocía hace solo unos meses estaba efectivamente muerto, pero nadie quería reconocerlo todavía. La gente todavía esperaba algo que nunca vendría. Algo nuevo tuvo que surgir en su lugar. Ahora tenía alguna idea de cómo se sentía la gente de Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que podía esperar era que la historia no se repitiera con dos aliados de la guerra que se convirtieron en enemigos después. Pero lo suficiente sobre el pasado, dijo Duilig con una voz más alegre. Tenía curiosidad sobre lo que ibas a hacer ahora que las operaciones de la zona de emergencia se están disolviendo. Kevin le dio una sonrisa pálida.
Ahora, esa es una pregunta interesante. Me han ofrecido un puesto en el personal que permanecerá aquí para supervisar los asentamientos de ponis en esta parte de Colorado. Haría que mi posición no oficial sea más oficial. Dwight sonrió. Es una gran noticia. Te llevabas muy bien con todos los ponis allí como estaban. No diré que el puesto no tiene sus méritos, pero extraño el campo médico. Se rió brevemente. Si fuera un pony, probablemente tendría un caduceo como Cutie Mark. El único problema es que para permanecer en cualquier tipo de capacidad médica, tendría que mudarme a un área con más humanos, y realmente como vivir en Colorado. Sí, entiendo lo que quieres decir, dijo Dwight con una voz más sombría. Desde que me mudé a Ponyville, realmente no me veo viviendo en ningún otro lugar. He pasado tanto tiempo aquí que lo extraño muchísimo. Esto me lleva a hacerte una pregunta. Si bien sé que ya ha habido algún intercambio de información con la llegada de los curanderos secuestres, y por mucho que no me importe la idea de tener que volver efectivamente a la escuela, ser un medio por el cual yo, y los médicos en este mundo en general, podríamos aprender medicina de ponis. Por supuesto. Dijo Dwight. Siempre fue mi intención iniciar un intercambio cultural. Simplemente no sé cuándo comenzará, ya que hay mucho más por hacer primero. Personalmente, me encantaría que algunos humanos vinieran a ver Equestria. Ella hizo una pausa. Habría algunas restricciones, por supuesto. Puedo adivinar, dijo Kevin. Sin armas de fuego. Eso y quizás algunos otros, pero nada extremo. Quiero que los ponis de Equestria vean que los humanos no son tan diferentes de ellos en muchos aspectos. Me encantaría enviar tu nombre como una de esas primeras personas. Kevin pensó que era bastante irónico que de vez en cuando planteara la idea de irse al extranjero para unas vacaciones o un año sabático y nunca lo siguiera. Ahora su primera oportunidad de hacerlo sería en otro mundo. Le agradecería eso, gracias. Se agachó junto a Dwight y le ofreció la mano. Hasta que nos volvamos a ver, te deseo lo mejor. Dwight comenzó a levantar su pata delantera hacia la de él, luego sonrió y envolvió sus patas delanteras alrededor de él en un abrazo. Kevin se dio cuenta de que debería haber esperado eso, ya que los Equestrians demostraron más sus sentimientos que la mayoría de los humanos. Aceptó con gusto el abrazo y lo devolvió libremente, encontrando su pelaje tan suave como el transformado. Los ojos de Dwight brillaban cuando ella retrocedió, y Kevin sintió que su garganta se tensaba un poco. Realmente iba a extrañar a esta princesa pony púrpura. El gobierno puede trabajar rápido cuando lo necesita, y nunca más cuando alguien se retira de una posición sensible, lo que provoca la necesidad de revocar o reclasificar su acceso de seguridad. Así, cuando Anthony quería hacer una última llamada telefónica, tenía que hacerlo a través de un colega. Después de una larga espera, el agente dijo, «Sí, señor, aquí está», antes de entregarle su teléfono a Anthony. Anthony asintió mientras tomaba el teléfono. «Gracias por aceptar hablar conmigo una vez más, señor presidente. Supongo que es una leve esperanza que este llamado sea para decirme que ha vuelto a sus malditos sentidos y que aceptará esa posición en el comité de recuperación», dijo el presidente. Anthony logró una pequeña sonrisa, aunque fue parcialmente forzada. «Aprecio el voto de confianza, señor, pero espero que comprenda mis razones para aprobar. No del todo, pero es tu decisión, y lo respetaré». El presidente suspiró. «Simplemente me gusta tener gente cerca que sepa cómo hacer las cosas». «Sí, pero no necesitas personas que puedan estar en desacuerdo contigo», dijo Anthony. «Es posible que hayamos estado en la misma página cuando todo comenzó, pero nuestras opiniones sobre cómo abordar las cosas en el futuro son divergentes. Normalmente preferiría tener opiniones contrarias a mi alrededor para mantenerme equilibrado, pero estoy teniendo suficiente pelea con mi propio partido político». «¿Cómo están las cosas en el Congreso en este momento?», Anthony preguntó. «Mejor no preguntes», se quejó el presidente. «Durante la crisis, fueron un modelo de bipartidismo, y ahora mientras contemplan cómo lidiar con la situación posterior a Let's, eso está empezando a derrumbarse. La pequeña sorpresa que obtuvimos hoy no está ayudando. Washington ha sido reprimido en la última semana», dijo Anthony. «Tanto que incluso mi autorización no pudo alcanzar.
Esto está empezando a convertirse en noticias de última hora en los medios. Hemos estado tratando de comunicarnos con los miembros del Congreso que habían abandonado Washington por sus familias cuando las cosas se pusieron mal. La sorpresa que tuvimos fue la llegada de 20 representantes de la Cámara y 3 senadores que se presentan a trabajar. Todos ponis. Anthony dejó escapar el aliento que había estado conteniendo como un suspiro ventoso. Exigen que se les permita sus escaños en el Congreso, continuó el presidente. Ninguno de los partidos sabe qué demonios hacer con ellos. Algunos de ellos realmente representan la nueva demografía de sus respectivas áreas, pero donde no lo hagan, sus constituyentes humanos probablemente exigirán elecciones revocatorias en una nación que no puede apoyar ese tipo de tonterías en este momento. Incluso sin sus asientos oficiales, han estado agitando por los derechos de los transformados. Eso fue algo que creo que usted defendió, señor presidente. Sí, lo hice, pero hubiera apreciado que fuera un poco menos directo, dijo el presidente. Y ni siquiera me hagas hablar de los grupos de fondos quejándose de que andan desnudos todo el tiempo. Ahora ves por qué tomé mi decisión, dijo Anthony. Creo que esto va a estar en nuestras caras sin importar lo que hagamos. En eso, el Dr. Conner tenía razón. Tenemos un enorme problema a corto plazo que debe abordarse, y creo que la mejor manera de hacerlo es en nivel de la calle, no detrás de un escritorio. Nunca aceptaste nuestra decisión de terminar con Sunset. No, no lo hice, dijo Anthony con voz más aguda. Sigo pensando que quizás deberíamos haberlo manejado mejor y haberle demostrado a Equestria que la justicia humana puede ser justa, si es severa para sus estándares. Siento que se perdió una oportunidad. Al mismo tiempo, entiendo por qué se tomó la decisión y no lo hago. Realmente no tengo ningún resentimiento hacia él. Cumplí esa orden porque era mi deber para con mi país. Aprecio su franqueza y su lealtad, ayer, dijo el presidente con voz más apagada. ¿Recibiste mi último informe sobre la sugerencia de Duilig sobre cómo lidiar con la transformación de las personas? Sí, lo hice. Maldita sea, parecerá que estamos sentados en nuestras manos esperando que algo suceda. Esto no es como abrir clínicas para dispensar una cura o una vacuna. Estaríamos superando a las personas con un quédese en ese caso. Ahora se nos pide que confiemos en millones de personas que no tienen problemas para tener pezuñas en lugar de manos y pies para simplemente entrar en estos centros y pedir ser humanos nuevamente. Mi opinión sobre el cuestionable estado mental de los transformados no ha cambiado, dijo Anthony. Pero no podemos forzar una cura en 90 millones de personas. Simplemente no es factible. En este momento, 1/4 parte de este país efectivamente dejó de existir, dijo el presidente. Sí, gracias a los esfuerzos de la princesa Luna, estas comunas de ponis están tratando de llegar a los humanos, pero la Guardia Nacional se extiende al límite tratando de mantener el orden en áreas donde eso resultó en conflicto. Quizás los ponis son generalmente no violentos, pero tú no quiero cruzar un pony terrestre protegiendo a amigos y familiares. Y luego hay algunas ciudades en las zonas rurales de América que lograron evitar el ETS. No tienen una población de ponis en sí, pero están decidiendo enviar algún tipo de mensaje, colocando carteles en sus tiendas que digan no se admiten ponis. Un golpe de puño contra un escritorio sonó en el fondo. Maldita sea, es así regresó al país 100 años. Simplemente reemplace pony con negro y casi no puede notar la diferencia. Me atrevo a preguntar cómo están las cosas en el frente internacional, dijo Anthony. Los medios de comunicación han estado pintando una imagen demasiado rosada de nuestros aliados saltando en nuestra ayuda. La verdad es que vamos con ellos en la mano, dijo el presidente. Europa se vio afectada por esto, sin duda, pero no en el mismo grado que Estados Unidos. Estamos recibiendo señales definitivas de los líderes europeos de que cualquier ayuda viene con condiciones políticas que se resolverán más adelante. ¿Qué pasa con Rusia y China? Con respecto a Rusia, no lo sabemos. Tienen todo bloqueado allí. Están bajo un estado de ley marcial aún más rígido que nunca. Los números finales de transformados pueden aumentar al final, como escuchamos, tuvieron un brote masivo de ETS en Ucrania, en partes de Rusia y en el norte cerca de la frontera con Finlandia. En cuanto a China, es un pandemonium allí.
Más de 100 millones de ponis. No suena como mucho en comparación con una población de apenas 1.500.000 millones, pero gran parte de los transformados se concentraron en las áreas urbanas donde la gripe se propagó más rápidamente, y están huyendo de esas ciudades en masa hacia el campo. Sector manufacturero, y eso se sumó a la crisis del comercio internacional. Anthony estuvo pensativo por unos momentos. Señor presidente, si puedo ser tan valiente como para sugerirle que recurra también a los transformados en busca de ayuda. Le ruego me disculpe, dijo el presidente con voz sorprendida. Un problema es que los suministros de alimentos y agua están tensos en este momento, dijo Anthony. Esas son las dos cosas que los transformados no quieren, sin importar la tierra que tengan. En todo caso, probablemente obtendrán un excedente y probablemente ni siquiera pedirán ningún tipo de pago monetario por ello. El presidente hizo una pausa. No quiero explotar su estado mental. Entonces no lo hagas. Dales algo a cambio de su ayuda. Simplemente tiene que ser algo más que dinero, ya que eso no tiene valor para ellos en este momento. Equestria tiene un sistema monetario, por lo que quizás el transformado eventualmente tenga uno o puede volver a aceptar el dólar, pero por ahora, ¿por qué no intercambiar por su ayuda? El presidente suspiró. El problema es que ni siquiera sabemos qué considerar transformados en este momento. Ya el término transformado está siendo reemplazado por pony, como si ya se reconociera que son personas separadas, lo que a su vez aumenta el espectro de separado pero igual. Demonios, lo he usado yo mismo en esta conversación. Algunos fanáticos aquí se están volviendo locos, al revés, que la transformación debería ser forzada de alguna manera a un estilo de vida estadounidense normal. Definiciones de normal varían naturalmente. Esto nuevamente resalta las razones detrás de mi decisión, señor, dijo Anthony. Independientemente de cuál sea su disposición final, estas personas merecen ser protegidas de la victimización. Y para ser honesto, señor presidente, después de ver cómo Sunset se convirtió en un ser tan frío y calculador, no quiero arriesgarme a seguir esa ruta también. Cuando reproduzco algunas de mis conversaciones con el Dr. Conner y el Dr. Marlowe en mi cabeza, puedo ver de dónde salgo sonando así. Siento que necesito estar un poco más castigado. Entiendo, y lo respeto mucho por eso, dijo el presidente. Tenía que hacer mi petición de todos modos. La presión está aumentando desde todos los sectores para que hagamos algo. Dwight lo expresó mejor, dijo Anthony. Necesitamos dar un primer paso en algún lugar y aceptar que la solución definitiva no llegará pronto. Necesitamos personas como usted para que taladren ese punto en la cabeza de las personas. El pauso. Sé que no será fácil. Solo mira cuánto tiempo me llevó darme cuenta de eso. Y tienes la cabeza tan dura como ellos vienen. Anthony se rió entre dientes. Me insultaría si eso no fuera cierto. El presidente logró una breve risa. Tomaré en consideración todo lo que me has dicho. Ha sido un placer trabajar contigo y te deseo lo mejor en tus futuros esfuerzos. Gracias, señor. Le deseo lo mejor también. El presidente finalizó la llamada y Anthony devolvió el teléfono al agente que dijo, lo vamos a extrañar, señor Yer. Gracias, lo aprecio. Tengo que advertirte, dijo el agente mientras se inclinaba. Cierto pony del contingente ecuestre escuchó que te mudaste y está planeando una fiesta de despedida para ti. Anthony suspiró pero también tuvo que reír. Asistiré. Simplemente en interés de promover las relaciones con una potencia extranjera, ¿entiendes? El agente sonrió y se echó a reír. Por supuesto, señor. Realmente esperaba que estuvieran sirviendo un poco de esa sidra de manzana que Applejack una vez dijo. Él podría ir a tomar una buena copa en ese momento. ¿Querías verme, Fred? Fred miró hacia atrás y vio a Kevin acercarse. Sí, doctor, solo un segundo. Se volvió hacia Kelly, el joven unicornio que había estado pensando desde que la escuchó mencionar a su hermano fallecido. Así que el punto que estoy tratando de hacer aquí no es abogar por la guerra. Tu hermano tenía que hacer un trabajo muy duro, como si todos estuviéramos aquí antes de poner en marcha este lugar. Sentí que su vida fue tirada por nada, dijo Kelly mientras se limpiaba uno de los ojos con la parte trasera de un casco. Que todo lo que estaba haciendo era asegurarse de que nuestro país mantuviera el flujo de petróleo.
Las orejas de Fred giraron levemente cuando escuchó a su amigo humano detenerse a una distancia respetuosa. Kelly, escúchame. Cuando estaba allí, no se trataba de petróleo, no se trataba de política. A los soldados no les importa eso. Nos preocupamos por protegernos mutuamente. Tuve la oportunidad de averiguarlo un poco sobre tu hermano Jake. Los ojos de Kelly se abrieron ante el nombre, y ella sollozó una vez. Tomó una decisión que salvó a otros 5 hombres. Los planes de batalla originales se habían arruinado y tuvo que pensar en sus pies. Kelly tragó saliva. Mamá nunca me dijo eso, dijo con voz hueca. Ella siguió hablando de lo que fue un desperdicio. No vayas a culparla demasiado, dijo Fred en voz baja. He visto a las familias luchar para lidiar con la muerte de sus seres queridos en el ejército. Pero tenga la seguridad, Kelly, su hermano murió como un héroe para sus hombres, no para algún objetivo político. Cuando está en el ejército, su compañero los soldados son tu familia. Kelly volvió a sollozar y abrazó a Fred. Gracias por hablarme sobre esto. Realmente quiero saber más sobre lo que mi hermano realmente hizo ahora. Fred sonrió y la abrazó tan fuerte como se sentía seguro dada su mayor fuerza. Puedo arreglar eso por ti antes de irme. Kelly rompió el abrazo y lo miró perplejo. ¿Ir a dónde? Te lo explicaré más tarde, dijo Fred. Solo quiero asegurarme de dejar las cosas claras con respecto a tu hermano. Kelly sintió y se secó los ojos una vez más. Hablo contigo más tarde. Fred volvió a sonreír y la miró alejarse antes de darse la vuelta para mirar a Kevin. Escuché un mensaje sutil en esa charla conmovedora. Kevin preguntó gentilmente. Fred se rió entre dientes. No hago nada sutil, Kevin. Pero realmente quería hacer algo por ella con respecto a su hermano. Odio ver a alguien resentido por la muerte de un ser querido en el ejército. Todo lo que dije sobre su hermano era verdad. ¿Cómo lograste obtener esa información, si puedo preguntar? Aparentemente, todavía hay personas en el ejército que me respetan, dijo Fred. Mi antiguo comandante es un general de 2 estrellas, que ahora se jubilará en unos meses más, pero está dedicando el tiempo restante para asegurarse de que obtenga algún tipo de medalla. Se cayó sobre sí mismo para obtener la información que quería. Kevin sonrió. Me alegra escuchar eso. Pero, ¿qué es esto de irse? ¿Es eso lo que querías verme? Siempre dije que no iba a cultivar el resto de mi vida, dijo Fred. Este lugar está funcionando bien ahora, y es hora de que siga adelante. Entonces es posible que quieras escuchar las noticias que traigo. Hablé con Dulig antes. Ella dijo que tiene una manera de cambiarlo transformado de nuevo a humano. Los ojos de Fred se abrieron. Sin embargo, la trampa es que tienen que estar dispuestos a hacerlo. Naturalmente pensé en ti, ya que eres el más consciente de la naturaleza forzada de esta transformación. Fred lanzó un suspiro de alivio. Todo lo que siempre quise fue que me consultaran sobre esto. Les agradezco a ambos por eso. Respetuosamente me niego. Kevin vaciló. Fred, sé que te sientes cómodo con este cuerpo, pero no tiene nada que ver con estar cómodo, declaró Fred. No me uní a las fuerzas especiales para sentirme cómodo. Sabía que era un trabajo difícil. Podría pensar lo mismo en volver a ser humano. Podría hacerlo si quisiera. Entonces, ¿cuál es tu impulso para seguir siendo un pony? Porque siento que puedo hacer más bien de esta manera. Otros ponis están más dispuestos a escuchar a uno de los suyos. Siento que tengo ganas de hacer que los ponis piensen por sí mismos. Quiero seguir haciendo eso. He hecho todo lo que puedo aquí, así que quiero ir a otra comunidad y comenzar a agitar las cosas allí. Si bien es su decisión, y respetaré cualquiera que sea su decisión, tenga en cuenta que también podría ser el que lidere el camino hacia, rehumanizar, por falta de un término mejor. Fred asintió con la cabeza. Sí, pero todo se reduce a números. ¿Cuántos realmente van a estar convencidos de hacerlo? Y si me quedo como un pony, en realidad podría lograr obtener más para considerar cambiar de nuevo. A riesgo de tu propia humanidad, dijo Kevin. Sí, pero yo era un soldado, sé lo que significa correr riesgos y tomar decisiones que afectan mi vida y la de los demás. Fred hizo una pausa. Cambiar de nuevo es tentador.
Sería la mejor manera de escupir a los ojos de Sunset. Pero esto no se trata de mi necesidad de venganza mezquina. Empujó un casco hacia el asentamiento. Se trata de ellos, y de lo que puedo hacer por ellos. Necesitan tomar lo que Sunset les dio y hacer los suyos. Siento que eso es lo que tengo que hacer, ese es mi propósito en todo esto. La vida simplemente me entregó una nueva tarea, y voy a hacer todo lo posible para hacer ese trabajo. Una garantía se apoderó de Fred como nunca lo había hecho en su vida. Lo único que estuvo cerca fue el día en que decidió hacer del ejército su carrera. Cristalizó dentro de él, como si se convirtiera en uno con su psique. Un hormigueo reverberó a través de su cuerpo, instalándose en sus ancas antes de desvanecerse. Encontró a Kevin mirándolo con asombro. Antes de que Fred pudiera preguntar, Kevin logró recuperarse y le dio una pequeña sonrisa. Supongo que el punto es discutible ahora. Fred respiró hondo, porque ya sabía lo que había sucedido. Ahora todo lo que quedaba era ver cómo era su cutie mark. El diseño era simple, pero para él hablaba mucho. Se preguntó si eso era lo que creía Dwight sobre ella, ya que su diseño para él realmente no hablaba fuertemente de una cosa u otra. La suya era una estrella dorada, diseñada como una que podría adornar la designación de clasificación en el uniforme de un oficial, pero en contraste con la silueta de la cabeza de un pony. Fred sonrió lentamente. Él vio a la estrella como un reconocimiento por su servicio a su país, y su posición sobre una cabeza de pony que representa no solo su capacidad de hacer que los ponis piensen por sí mismos, sino también sus cualidades de liderazgo. Se sintió como si toda su vida se resumiera en una imagen simple. Se volvió hacia Kevin. Eso lo decide, entonces. Y, sinceramente, esta es una apuesta mucho mejor en el terreno contra la influencia de Sunset de lo que yo podría ser humano. Los ojos de Kevin brillaron levemente cuando dijo con voz fuerte. En ese caso, Fred, quiero que sepas que me siento honrado de llamarte amigo, y estoy agradecido por todo lo que has hecho y seguiré haciendo por tu país. Y por eso, te saludo. Y para sorpresa de Fred, Kevin hizo exactamente eso. Tomó la postura adecuada y disparó un saludo crujiente tan bueno como cualquier soldado podría hacerlo. Los ojos de Fred se llenaron de lágrimas cuando lo devolvió. El hecho de que Starlight reaccionó a la convocatoria a Canterlot con relativa ecuanimidad fue un testimonio de lo mucho que había pasado durante el último mes. Apenas podía creer lo nerviosa que había estado la primera vez que vino a Canterlot con Dwight para encontrarse con la princesa Celestia justo antes de que comenzara todo el desastre. Tan pronto como llegó, fue arrastrada a la cabecera de la fila esperando una audiencia, para gruñir de los nobles. No es que alguna vez estuvieran en otro tipo de estado de ánimo, incluso en los mejores momentos. Siempre habían sido distantes y presumidos, pero ahora la atmósfera a su alrededor se sentía casi tóxica. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe, y Starlight tuvo que agacharse a un lado para evitar ser pisoteado por un príncipe Blood. Estoy listo para dejar de hacer que su Alteza vea la razón, declaró a sus compañeros. Ella insiste en entretener a estos humanos como si fueran invitados de honor en lugar de los bárbaros que son. Starlight frunció el ceño. El idioma ecuestre finalmente había encontrado una palabra para los nativos de la tierra, pero la forma en que la nobleza lo había encadenado, se estaba convirtiendo rápidamente en un epíteto. Ella pensó que su vitriolo estaba fuera de lugar. ¿Dónde fue cuando salieron a la luz los propios crímenes de Starlight? Al menos conseguí que aceptara no colocarlos en ningún lugar cerca de nuestras casas, dijo Blood, levantando la cabeza con orgullo como si acabara de asegurarse la monarquía para sí mismo. Escucha, declaró uno de sus aduladores a un gesto general de cabeza. Y también pediré duplicar a los guardias. Actuarán de manera civilizada incluso si tienen que ser obligados a hacerlo. Y si tengo algo que decir al respecto, cualquier humano que muestre el más mínimo comportamiento agresivo hacia los ciudadanos ecuestres será deportado de inmediato y se le prohibirá que regrese. Starlight apretó los dientes en un intento de no replicar. Sí, ella tenía sus propios problemas con los humanos, pero al menos se había molestado en llegar a un acuerdo sobre ellos.
Había razones detrás de cómo operaban, y el hecho de que estaban llegando a un mundo que fue parcialmente responsable del desastre que les sucedió fue mejor de lo que los grifos o los dragones harían en Equestria en circunstancias similares. Starlight fue rescatada de meterse en problemas políticos cuando Tigre Schedule salió del pasillo a un lado. La princesa Celestia la verá ahora, señorita Glimmer. Gracias, dijo Starlight. Ella lanzó un último ceño fruncido a Blue Blood y sus compinches antes de entrar. Las puertas se cerraron gracias a ella tan pronto como entró, y Celestia sonrió cuando Starlight se inclinó. ¿Por qué querías verme, princesa? Celestia bajó de su trono. Disculpas por lo repentino de la invitación, Starlight, pero las cosas se han estado moviendo un poco más rápido de lo esperado. Oh. ¿Qué pasó? La última vez que hablé con Duilig fue hace unos días. Starlight hizo una pausa. No pretendo quejarme, pero tener el espejo mágico todavía sentado en el imperio de cristal hace que sea un poco más difícil moverse de un lado a otro cuando sea necesario. Desafortunadamente, ese será el estado de cosas en el futuro previsible, dijo Celestia con voz triste. Por mucho que me gustaría trasladarlo a Canterlot para facilitar los asuntos relacionados con las relaciones diplomáticas, mantenerlo en el Imperio de Cristal aplacará a los nobles por ahora. Los ciudadanos del Imperio son mucho más susceptibles a tener humanos en medio de ellos. Y vamos a tener algo pronto. Mientras que todavía está involucrado en los esfuerzos de recuperación, otras naciones menos afectadas están avanzando con planes para abrir relaciones. Sospecho que algunos pueden estar distanciándose de la decisión de ejecutar Sunset. Una obertura inicial llegó de una nación llamada. Desean abrir una embajada aquí y nos han invitado a abrir una allí. Estoy planeando aceptar la solicitud lo antes posible. Ahora Starlight sabía por qué la habían convocado y por qué Blue Blood estaba tan enojado. ¿Y quieres saber cómo están las cosas en Ponyville en este momento? Como son la ciudad más cercana y un excelente ejemplo de vida en Equestria fuera de la pompa y las circunstancias de Canterlot, pensé que sería bueno que los representantes humanos lo visitaran. Sin mencionar que el castillo de Duilig está allí, y proporcionaría mucho mejor alojamiento para reuniones y tal. Starlight sabía que algo así tenía que estar en proceso. En ausencia de Duilig, había estado vigilando la opinión pública en Ponyville. Si bien ella ciertamente tenía ayuda en la forma de sus otros 5 amigos cercanos, al principio había sido algo difícil. La nobleza había logrado doblar los oídos de la familia Rich, y estaban haciendo ruido sobre no querer a los humanos en la ciudad. Las cosas van tan bien como se puede esperar, dijo Starlight. Creo que la mayoría de los ponis estarían bien con los humanos entre ellos, aunque un poco cautelosos al principio. He recibido ayuda no solo de nuestro círculo inmediato de amigos, sino de algunos otros. Lyra Earthstrings ha sido de gran ayuda, ella está realmente ansiosa por conocer a los humanos por alguna razón. Celestia sonrió. Eso me tranquiliza un poco. Sin embargo, para ser franca, es un trabajo más difícil de lo que esperaba, explicó Starlight. Sé que Duilig dijo que me había inclinado mucho sobre la amistad, y que estaba lista para una tarea como esta, pero, no sé, después de todo lo que sucedió, sigo volviendo a la mía pasado. Duilig me ha transmitido que has tenido persistentes sentimientos de culpa en los últimos tiempos, dijo Celestia. No puedo evitar preguntarme si los eventos en la Tierra lo han provocado. Bueno, por supuesto que lo hicieron. Starlight dijo con una voz más aguda de lo previsto. ¿Y si hubiera estado en la Tierra cuando comencé a jugar con la línea de tiempo? Estarían justificados al matarme para protegerme. ¿O qué tal si no hubiera escuchado la razón cuando Duilig intentó detenerme? ¿Habría tenido que hacerlo? ¿Matarme también? ¿No habría sido justificado eso también? Starlight, los ojos de Starlight brillaron cuando se lanzó, habiendo tenido este edificio durante tanto tiempo. ¿Sabes lo que a veces me mantiene despierta por la noche? La idea de que esas líneas de tiempo alternativas todavía pueden estar ahí afuera, que soy responsable de la muerte de millones. Y si ese es el caso, ¿cómo soy mejor que Sunset? Starlight había logrado mantener sus sentimientos bajo control hasta que esa bala le quitó la vida a Sunset.
Su propia ira inicial hacia los humanos no había sido tanto por el acto en sí como por la tormenta de arrepentimiento y la duda que se había encendido en ella. Luna me ha confiado que ha tenido que ayudar a disipar una cantidad inusual de pesadillas en tu nombre, dijo Celestia suavemente. Por respeto a su privacidad, ella no divulgó los detalles, pero ahora puedo adivinar. Sí, bueno, ahora lo sabes, dijo Starlight, secándose un ojo. Ahora también sabes por qué me ofrecí voluntariamente a quedarme en Ponyville en lugar de volver a la Tierra con Dwight. Estar allí es solo un recordatorio constante de estas cosas. Sin embargo, para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de cuán efectivo soy. Dwight va a necesitar un descanso pronto, dijo Celestia. Incluso si tengo que imponerlo yo mismo. Una vez que tenga un hechizo de transformación inversa en funcionamiento, insistiré en que permita que la princesa Cadance la reemplace temporalmente para que pueda regresar a Ponyville y ayudarla con los esfuerzos allí. Para entonces, yo espero haber organizado una visita del primero de los contingentes diplomáticos humanos. Puedes aprovechar el tiempo de Dwight para superar tu culpa. Starlight sacudió la cabeza. Ella no necesita que le apile esto, ya tiene más cosas que hacer que cualquier pony debería. Una vez que está en Ponyville, sabe que puede confiar en la ayuda de sus amigos, dijo Celestia. Te sugiero que sigas ese camino también. Necesitas a Dwight, y ella estará más que dispuesta a ayudarte. Celestia sonrió. Y ella podría estar trayendo a un amigo en común que estaría dispuesto a hablar contigo sobre esto. Starlight inclinó la cabeza. Oms. Celestia hizo una pausa. En un momento, todavía estoy aprendiendo cómo pronunciar nombres humanos. El doctor ha expresado su interés en venir aquí. Iba a facilitar eso si es posible. Dwight había mencionado su sugerencia a Kevin de que él hablara con Starlight para resolver algunos de sus persistentes sentimientos de culpa por la muerte de su esposa. Starlight lo había evitado específicamente porque podría haberla llevado a revelar su pasado. Si bien los sentimientos de Kevin eran una preocupación, a ella le había preocupado más que otros seres humanos la superaran y, por lo tanto, cosiera las semillas de la desconfianza. En Equestria, donde todos sabían lo que había hecho, no sería un problema. Si lo que he oído de él es correcto, sería un embajador maravilloso, incluso si tiene que ser en un sentido no oficial, dijo Celestia con una sonrisa. Un humano que sin duda podría tranquilizar a los ponis. Starlight sonrió lentamente. Sí, es una persona muy agradable. Ciertamente no me importaría volver a verlo. Starlight vaciló. Princesa, ¿puedo hacerle una pregunta sincera? Ciertamente. Cuando escuchaste por primera vez lo que los humanos habían hecho con respecto a Sunset, ¿alguna vez pensaste en lavarles las pezuñas? Sé que lo hice por un rato, y sospecho que tal vez Dwight también lo hizo. Los ojos de Celestia se nublaron y dejó escapar un suspiro lento. Estaba molesta, sí, dijo en voz baja. Y enojada también. Tenía la esperanza de que se arriesgarían con ella, incluso si eso condujera a un juicio con una conclusión inevitable. Pero como le dije a Sunset, sopesé cada decisión que tomé. Simplemente rechazar a todos los humanos no ser razonables o justos. Nos necesitan, y necesitamos aprender más sobre ellos antes de tomar cualquier tipo de decisión informada sobre nuestro futuro con ellos. Starlight asintió lentamente. Supuso que esa era la mejor respuesta que cualquier pony podía dar. Me atrevo a preguntar sobre las relaciones con otros poderes aquí. He estado en conversaciones con los grifos, dijo Celestia. Están bastante enojados y molestos al enterarse del hechizo de supresión de memoria, pero afortunadamente los avances que hicieron los amigos de Dwight con ellos significan que están dispuestos a hablar en lugar de luchar. Celestia sonrió levemente. Al menos ayudó a despejar el camino para que Derpy volviera a encontrarse con sus verdaderos padres. Derpy trotó a lo largo de la amplia avenida en el Reino Grifo, esperando que el sonido de sus cascos contra el suelo duro y seco no alertara a muchos ciudadanos de su presencia. Cada calle tenía el mismo aspecto desde el suelo y, a pesar de recibir instrucciones claras, se había perdido.
Muchos de los letreros de las calles se habían elevado para acomodar el hecho de que muchos grifos ahora construían su hogar en torres para permitirles lanzarse directamente al cielo, haciéndolos parecer más vastos aviarios que casas. Ella contempló volar lo suficientemente alto como para tratar de obtener la disposición de la tierra, yendo tan lejos como para desplegar sus alas, pero lo reconsideró y las replegó a sus costados. La última vez que había volado en medio de los grifos, había recibido tantas miradas despectivas que quería encogerse. Derpy finalmente bajó su mirada hacia la tierra y suspiró, sus orejas caídas. Tal vez esto fue un error después de todo. No había nadie para responder. Su buena amiga, el Dr. Oves, le ofreció acompañarla, pero ella sintió que necesitaba hacerlo sola. Le dolía el corazón. Ella recordaba cómo se veían sus verdaderos padres, incluso cómo se sentían y olían, pero no tenía idea de cómo reaccionarían. Ellos, como muchos en el reino que tenían la edad suficiente para estar en aquel entonces, ahora recordaban todo lo que había sucedido gracias a que Celestia levantaba los restos del hechizo de supresión de memoria. Los grifos más jóvenes estaban más perplejos sobre lo que realmente estaba sucediendo, pero en una sociedad donde los ancianos eran muy respetados, los grifos más viejos eran los que hacían oír más sus voces. Derpy se vio obligada a mirar hacia arriba cuando una sombra la atravesó, y su mirada vio dos grandes garras descansando en el suelo. Levantó la cabeza bruscamente y retrocedió un paso cuando se encontró mirando un cofre grande y plumoso. ¿A dónde crees que vas, Pony? Derpy se estremeció ligeramente ante el sonido de su especie hablada como un epíteto, y resistió el impulso de salir corriendo. Ella tragó saliva mientras miraba al grifo hembra adulta que bloqueaba el camino. Derpy consideró simplemente decir disculpe y volar a su alrededor, pero el grifo ya había extendido parcialmente sus alas masivas, como si estuviera en preparación para la persecución. Te hice una pregunta, Pony, dijo el grifo, con los ojos entrecerrados y las alas extendiéndose aún más. ¿A dónde crees que vas? Estoy buscando una pareja de grifos, dijo Derpy en voz baja. Gana y gordo. Las palabras llegaron con un pequeño nudo en su voz, ya que solo los nombres evocaban recuerdos de estar cerca del pecho de su madre, o de viajar en la espalda de su padre mientras volaba sobre hacer recados. ¿Y por qué querrían verte? El grifo respondió. Derpy casi dijo que era su hija, pero estaba segura de que se enfrentaría a la incredulidad o al desprecio absoluto. No tenía idea de cuántos detalles habían circulado sobre lo que realmente había sucedido, y los pocos que sabía que eran ampliamente conocidos, la mayoría habían sido desproporcionados. El grifo avanzó un paso y Derpy retrocedió. No sé a qué estás jugando, Pony, pero en este momento, tu especie no es querida por aquí. Ella extendió sus alas por completo. De hecho, ahora me ocuparé de que vueles directamente hacia la frontera y salgas de este reino. Las pupilas de Derpy se encogieron. Pero. El único pero que quiero ver es el tuyo mientras se dirige a la distancia. Ahora vamos antes de que pudiera terminar su oración, otro grifo aterrizó entre ellos en una ráfaga de movimiento y plumas. El recién llegado empujó el primer grifo hacia atrás con una aguda reprimenda de retrocede, Greta. Pensé que te convertiste en un tonto. Greta retrocedió un paso, aleteando brevemente sus alas antes de doblarlas a los costados. Ella frunció el ceño al recién llegado. Sabía que eras amante de los ponis, Hilda, pero realmente, ¿quieres que se nos infiltran así? Derpy logró relajarse un poco después de escuchar el nombre del amigo de Rainbow Dash. Al menos esperaba que fuera la misma Hilda. Con todos los nombres de grifos que comienzan con G, se preguntó si se verían obligados a repetir muchos nombres. Hilda puso los ojos en blanco. Infiltrado. Sé real. Estás en el mismo bote que yo. Ni siquiera tienes la edad suficiente para recordar lo que sucedió hace más de 20 años. Greta frunció el ceño. Mis padres me lo dijeron. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Oh, claro. Y eso invalida totalmente todo lo que los ponis del presente hicieron por nosotros, ponis que tampoco tenían nada que decir sobre lo que sucedió en ese entonces. La mirada de Greta se suavizó un poco, sus ojos se movieron entre Hilda y Derpy. Mira, le estaba haciendo un favor. Hay algunos que son mucho más militantes que yo.
Es mejor que se vaya de todos modos por su propia seguridad. Tal vez hemos comenzado a redescubrir nuestras raíces guerreras pasadas, pero eso no nos convierte en un montón de matones, dijo Hilda. Oye, tú también estabas molesta por esto cuando escuchaste la verdad ante cualquiera de nosotros. Sí, lo estaba, pero he tenido tiempo para pensarlo, dijo Hilda con voz más suave. Estaba culpando a las personas equivocadas, y tú también. Hilda se dio la vuelta y se paró junto a Derpy, envolviendo un ala a su alrededor. Y como estás muy preocupada por la seguridad de este pony, resolveré el problema por ti. La escoltaré a la casa de Gana. Derpy se estremeció. El gesto fue muy similar a lo que su madre podría haber hecho. Los grifos eran tan grandes en comparación con ella que realmente la llevaron a ese momento hace mucho tiempo. Ya era difícil saber dónde terminó su pasado de grifos y comenzó su presente de pony. Greta suspiró. ¿Seguro que quieres hacer esto? Escuché que perdieron a su única hija por todo esto. Derpy habría respondido, pero su garganta se había apretado demasiado como para hacer algo más que un chirrido incómodo. Sintió que el ala de Hilda se apretaba a su alrededor como en un gesto silencioso para quedarse callada. Me preocuparé por eso, ¿de acuerdo? Dijo Hilda. Solo relájate ya. Deja de preocuparte por nada. No creo que sea nada, pero sí, entiendo tu punto. Greta miró a Derpy. Lo siento. Para que lo sepas, nunca tuve la intención de lastimarte. Nos vemos, Hilda. Greta desplegó sus alas y se fue. Derpy dejó escapar un suspiro tembloroso. Gracias. No lo menciones, dijo Hilda mientras retiraba su ala. Pero debo admitir que creo que estás loca por venir aquí sola. Si hubiera sabido que vendrías, habría estado contigo en el momento en que entraste al reino. Derpy hizo una pausa mientras parpadeaba rápidamente y sacudía la cabeza en un intento de realinear sus ojos. Lo siento. Creo que no me di cuenta de cuánta hostilidad habría por esto. Trata de no tomarlo demasiado personalmente. Para ser honesto, a algunos grifos les gusta tener algo por lo que estar enojado. Hilda señaló un ala. Aquí, de esta manera. Después de un momento de pausa, miró a Derpy. Así que realmente eres la hija de Gana, ¿eh? Eso es lo que recuerdo ahora, sí, dijo Derpy. No lo hice hasta que la princesa Celestia me quitó el hechizo. Ha sido realmente extraño, recordar haber crecido con dos padres diferentes. Sus ojos brillaron. Realmente amo a mis padres adoptivos, y realmente no espero que mis verdaderos padres, su voz vaciló. Bueno, no importa. No creo que pueda quedarme mucho tiempo, es lo que quiero decir. Hilda la miró con simpatía. Sabes, incluso bajo el hechizo, Gana siempre me pareció una madre sin cría. Ella sonrió levemente. Ella siempre actuaba como una mamá para mí y mis amigos cuando solo éramos chicas. Ella no tiene que actuar como una madre para mí, dijo Derpy, aunque eso no reflejaba sus sentimientos. No podrías haber sido nombrado Derpy en ese entonces, dijo Hilda. Mi nombre en aquel entonces era Herpa, dijo Derpy suavemente. Mis padres adoptivos no sabían mis orígenes. Yo ni siquiera sabía que gracias a ese hechizo. ¿Sabes? Me pregunto si Gana de alguna manera todavía recordaba que tenía una hija. De vez en cuando nos llamaba Herpa por accidente. Siempre supusimos que tenía algún tipo de sobrina con ese nombre. Hilda se detuvo y volvió a señalar. Bueno, ese es el lugar justo al final de ese camino. Derpy abrió mucho los ojos y su corazón dio un vuelco. A pesar de la modernización que había tenido lugar desde que los grifos comenzaron a recuperar sus fortunas, su antiguo hogar aún se parecía lo suficiente a lo que ella recordaba, lo que provocó una verdadera sensación de nostalgia. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue el viejo grifo, en su mayoría de color marrón, que se cernía cerca del fondo del aviario, una lata de pintura y un pincel en sus garras mientras tocaba una parte de la pared exterior. Ese es mi padre, dijo Derpy en voz baja. ¿Tú, quieres que vaya contigo? Derpy ya había respondido a su pregunta trotando hacia adelante. No, tengo que hacer esto yo misma. Gracias por la ayuda. No se molestó en mirar hacia atrás para ver si Hilda se había ido. Nada importaba más que este momento. El corazón de Derpy se aceleró cuando se acercó y más recuerdos volvieron a ella.
Los grifos machos tendían a ser menos demostrativos de su amor hacia la descendencia, y Gordo no había sido la excepción. Sin embargo, siempre había exudado un orgullo en su hija que era palpable. Derpy trató de hablar, pero tenía la garganta demasiado apretada. En cambio, sus cascos anunciaron su presencia, y Gordo volvió la cabeza. Parpadeó rápidamente por un momento, su boca se abrió brevemente mientras miraba. Finalmente dibujó su rostro en un pequeño pero firme ceño y se lanzó al suelo, aterrizando con un fuerte impacto de garras y patas. Sin embargo, incluso entonces, a pesar de que su postura parecía estar a punto de alejar a un intruso, su rostro era incierto. Derpy no pudo soportar más el silencio y soltó: «Papá, soy yo. Soy Jepa». Los ojos de Gordo se abrieron y, por un momento, apareció una grieta en la dura chapa. La transformación no había alterado la voz de Derpy, pero había cambiado en cadencia y tono solo de mayor. ¿Alguno de sus padres lo reconocería más? Lo sé, quizás te sea difícil creerlo, continuó Derpy. Pero, detente, dijo Gordo. Derpy inmediatamente se calló, la voz de su padre todavía tenía el mismo tono autoritario que ella recordaba. Gordo se acercó a Derpy hasta que casi se alzó sobre ella. No sé qué decirte. Ha pasado tanto tiempo. No estoy seguro de qué pensar o sentir en este momento. Derpy tragó saliva. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado. Gordo declaró con un chasquido de su cola. Pero no contigo. ¿Qué se supone que debo decir después de 20 años? 20 años de no haber criado a una hija que nunca supe que tenía, y luego que ella volviera así. Hizo una pausa y sacudió la cabeza. Eso salió mal. No pedí que esto sucediera, dijo Derpy con voz ahogada. No tenía nada que decir. Gordo miró a Derpy con ojos inseguros por otro momento antes de retroceder. Gana. Baja aquí. Los ojos de Derpy brillaron, y ella luchó contra las lágrimas. No por este aparente rechazo, porque realmente no lo era. Cada vez que estaba perplejo por algo relacionado con su hija, siempre llamaba a su madre. Era solo otro recuerdo que hacía que todo esto fuera mucho más difícil de soportar si tenía que regresar a Equestria con poco que mostrar para esto aparte de una conversación incómoda. Querido, no tienes que gritar, dijo una voz que amenazaba con romper la resolución de Derpy. Gana aterrizó al lado de su esposo, y todo lo que Derpy pudo hacer fue mirar. A pesar de haber envejecido 20 años, era como si no hubiera pasado más de un día. Sus plumas seguían siendo del mismo azul vibrante, su pecho blanco prístino. Ahora, ¿qué es lo que sentiste la necesidad de? La voz de Gana se apagó mientras miraba a Derpy. Derpy abrió la boca para hablar, pero se contuvo cuando miró a Gana a los ojos. Gana lo sabía. De alguna manera, ella lo sabía. El labio inferior de Gana se estremeció. Sus ojos brillaron. Ella tragó saliva, parecía que estaba a punto de hablar, y de repente el mundo de Derpy se convirtió en plumas y calor. Gana barrió a Derpy en sus patas delanteras y la abrazó, la presa de sus emociones estalló mientras sus lágrimas fluían. Derpy no tenía palabras, pero ninguna era necesaria. Simplemente le devolvió el abrazo a su madre cuando 20 años parecían derretirse como si nunca hubieran sucedido. Se habría conformado con la simple aceptación, pero lo que realmente había querido era lo que temía que le hubieran robado para siempre: el amor de sus padres. Bienvenido a casa, hija, dijo Gordo con voz suave y sincera. Y en esas simples palabras, Derpy se dio cuenta de que había ganado más de lo que esperaba. Si bien su futuro aún era incierto, al menos podía aceptar su pasado y presente. Fue un comienzo. Fue un primer paso.